La mujer por la que mi prometido me dejó acaba de mandarme un mensaje. Me suplicó que le dijera a mi nuevo novio que no despidiera a su esposo, de la empresa que él mismo dirige. Sé que suena a telenovela, pero les juro que es real. Hace 6 meses, Carlos me dijo que yo no tenía ambición, y que necesitaba a una mujer que ya hubiera llegado. Se fue con una arquitecta. Lo que él no calculó fue que yo, la conformista, me fuera sola a nuestra luna de miel a Cancún, y que en el resort compartiera una botella de vino con el hombre que firmaría su carta de despido. Esta es mi historia. Y les prometo que cada palabra es verdad. Me llamo Fernanda. Tengo 32 años y soy profesora de primaria en la Escuela Benito Juárez aquí en Guadalajara. Para mí, el éxito nunca fue tener un carro del año o una casa enorme. El éxito era formar una familia. Tener hijos que me abrazaran al llegar de la escuela. Cocinar los domingos para toda la familia. Ahorré por años para mi vestido de novia. Iba cada mes a depositar en mi cuenta del Banco Azteca. 1,000 pesos aquí, 500 allá. Mi mamá me ayudó a apartar el salón Los Arcos para la fiesta. Ya teníamos contratado al grupo que tocaría en la boda. Carlos era mi mundo entero. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería civil y yo pedagogía. Siempre fue ambicioso. Quería ser gerente, tener su propia empresa algún día. Eso me gustaba de él. Tenía sueños. Trabajaba en Construcciones del Valle, una empresa mediana pero estable. No ganaba mucho, pero era constante. Responsable. O eso creía yo. Recuerdo estar con él en el Mercado Libertad un domingo por la mañana. Comimos unas jericayas deliciosas en el puesto de Doña Lupita. Él me mostró una revista con fotos de resorts en Cancún. Va algún día, Fer, me dijo mientras pasaba las páginas. Algún día vamos a ir a un lugar así para nuestra luna de miel. Yo le sonreí y le apreté la mano. No necesito lujos, mi amor. Con que estemos juntos, me basta. Pero él insistió. Empezó a ahorrar también. Y 1 año antes de la boda, lo logramos. Apartamos una semana en el Gran Oasis Cancún. Todo incluido. Vista al mar. Era el sueño que habíamos construido juntos. Ese, algún día, era mi meta más grande. No un ascenso. No un viaje a Europa. Solo una semana con el hombre que amaba, empezando nuestra vida juntos. Nunca imaginé que ese viaje lo haría sola. 1 mes antes de la boda, todo cambió. Llegó una nueva arquitecta a Construcciones del Valle. Se llamaba Sofía. 35 años. Recién divorciada. Con un departamento en Andares y un BMW blanco. Al principio no le di importancia. Carlos llegaba a casa hablando de ella. Sofía propuso un proyecto increíble. Sofía conoce a todos los desarrolladores importantes. Sofía vivió en Monterrey y conoce cómo se hacen las cosas en grande. Nuestras citas empezaron a cancelarse. Perdón, Fer, tengo que quedarme tarde. Es que Sofía necesita ayuda con una presentación. Amor, ¿podemos mover la cena? Es que Sofía organizó una reunión con un cliente. Sofía. 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 Una noche llegó a casa y ya ni siquiera fingió. Se sirvió un vaso de agua en la cocina y me miró como si yo fuera un mueble viejo. Fer, necesitamos hablar. Yo estaba revisando los últimos detalles de la boda. Las invitaciones ya estaban impresas. 350 invitaciones con nuestros nombres en letras doradas. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté. Él suspiró. Ni siquiera se sentó. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirando hacia la ventana. La vida es más que ser profesor. Más que esto. Esto, pregunté. Carlos, ¿de qué hablas? Finalmente me miró. Sofía me hizo ver que me estoy conformando. Que podría ser más. Tener más. Ella ya tiene un penthouse. Ya viajó por el mundo. Ya llegó. Y yo estoy aquí, planeando una vida pequeña. ¿Una vida pequeña? Carlos, estamos por casarnos. Vamos a formar una familia. Eso no es pequeño. Para ti no, dijo. Pero yo necesito a alguien que ya esté donde yo quiero estar. Alguien con ambición. Con futuro. Me devolvió el anillo. Así. Sin más. Lo dejó sobre la mesa de la cocina y se fue. La boda se canceló.
Llamé a todos los invitados. Perdí el depósito del salón. Mi mamá lloró más que yo. Pero en el piso de mi recámara, junto al anillo que ya no significaba nada, estaba el voucher de la luna de miel. No reembolsable. Válido por 6 meses. Pasé 2 semanas en la cama. Sin comer. Sin bañarme. Mis amigas venían a verme. Me traían tamales de Doña Mary, mi comida favorita. Pero yo no tenía hambre. Una tarde, mi mejor amiga Laura me dijo, Fer, demándalo. Que te pague todo lo que perdiste. Que enfrente consecuencias. Otra amiga, Daniela, sugirió, mándale mensajes a Sofía. Que sepa el tipo de hombre que es. Pero yo no quería eso. No quería seguir atada a él con odio. Un día, limpiando mi closet, encontré el voucher del Gran Oasis Cancún. Válido por 1 semana. Todo pagado. Solo faltaban 3 meses para que expirara. Y en ese momento, tomé la decisión más poderosa de mi vida. Iba a ir a esa luna de miel. No por él. Por mí. Iba a tomarme esa semana que había ahorrado con tanto esfuerzo. Iba a caminar por esa playa. Iba a comer en esos restaurantes. Iba a ver ese atardecer. Sola. Lo que no sabía era que esta decisión, tomada desde mi dolor, iba a poner en movimiento la rueda del karma de la manera más espectacular. Llegué al Gran Oasis Cancún un lunes por la mañana. El calor me golpeó en cuanto salí del aeropuerto. Olía a mar. A libertad. En el hotel, la recepcionista me miró con curiosidad cuando dije que estaba sola. Vi la lástima en sus ojos. Pero yo levanté la barbilla. Es mi luna de miel conmigo misma, le dije. Ella sonrió. La mejor compañía que puede tener, señorita. Los primeros 2 días fueron raros. En el comedor, las parejas me miraban. Algunas con lástima. Otras con curiosidad. Pero yo me obligué a disfrutar. Pedí langosta. Pedí vino. Pedí ese postre de 3 chocolates que siempre había querido probar. Tomé clases de cocina en el resort. Aprendí a hacer ceviche. Me reí con el chef cuando me dijo que tenía manos de oro. Nadé en el mar hasta que me dolieron los brazos. Leí 3 libros en 4 días. Me inscribí a una clase de salsa y bailé con un instructor que me hizo sentir que tenía talento. Me estaba redescubriendo a mí misma. Sin la sombra de Carlos. Sin la expectativa de ser suficiente para alguien más. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. En la 4ª noche, decidí bajar al bar con vista al mar. Llevaba mi libro favorito, El alquimista, de Paulo Coelho. Pedí un mojito y me senté en una mesa cerca de la orilla. El atardecer era perfecto. Naranja. Rosa. Dorado. Y entonces, escuché una voz detrás de mí. Disculpe, dijo un hombre con una sonrisa amable. Ese es el libro de Paulo Coelho, ¿verdad? Levanté la vista. Era alto. Tal vez 40 años. Con canas en las sienes y ojos cafés que sonreían antes que su boca. Sí, respondí. Es mi favorito. El mío también, dijo. Perdone la intromisión, pero ¿puedo invitarla a un drink? Es raro encontrar a alguien leyendo ese libro en un resort. Normalmente hubiera dicho que no. Pero algo en su tono no era flirt. Era curiosidad genuina. Claro, dije. Me llamo Fernanda. Alejandro, respondió, extendiendo la mano. Alejandro era diferente. No preguntó por qué estaba sola. No hizo chistes incómodos. Solo habló de libros. De viajes. De la vida. Me contó que había perdido a su esposa 5 años atrás. Cáncer. Que este era el primer viaje que hacía solo, tratando de sanar. Hablamos por 3 horas. El mojito se convirtió en 2. Luego en una botella de vino. Hablamos de todo. De nuestros miedos. De nuestros sueños. De las cicatrices que la vida nos había dejado. Y cuando me preguntó por qué estaba sola en un resort de luna de miel, se lo conté. Todo. Carlos. Sofía. Él, no eres suficiente. El anillo en la mesa de la cocina. Alejandro escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó un sorbo de su vino y dijo. Que el que perdió fuiste él. No tú. Nadie me había dicho eso. Nadie.
Seguimos viéndonos los siguientes 3 días. Desayunábamos juntos. Caminábamos por la playa. Él me contó que tenía una empresa de desarrollo inmobiliario. Proyectos grandes en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. No presumía. Solo hablaba con pasión de lo que hacía. La última noche, cenando en el restaurante italiano del resort, le mencioné el nombre completo de Carlos. No sé por qué. Solo salió en la conversación. Carlos Gutiérrez, dije. Trabaja en Construcciones del Valle. La expresión de Alejandro cambió. Dejó el tenedor en el plato. Me miró con una intensidad que no había visto antes. ¿Carlos Gutiérrez? ¿De Construcciones del Valle? Sí, respondí, confundida. ¿O lo conoces? Alejandro tomó un sorbo de su vino. Luego me miró directamente a los ojos. Fernanda, acabo de ordenar su despido esta mañana. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. Construcciones del Valle es un subcontratista de mi empresa. Carlos cometió un error de cálculo que nos costó un proyecto de 20 millones de pesos. Arrogante. Irresponsable. Le di 3 advertencias. Esta mañana, antes de venir a cenar, firmé su carta de despido. No podía creerlo. El universo tenía un sentido del humor perfecto. Me quedé en silencio por lo que pareció una eternidad. Alejandro me miraba, esperando mi reacción. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Qué es que, no puedo creer que, de todas las personas en este resort, en este país? El mundo es pequeño, dijo Alejandro con una sonrisa triste. O tal vez el universo es justo. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Lo abrí. Fer, soy Sofía. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero por favor. Carlos perdió su trabajo. Nos dijeron que fue decisión de Alejandro Mendiola, el dueño de Grupo Mendiola. ¿Lo conoces? ¿Puedes hablar con él? Por favor, Fer. Carlos está destrozado. Tenemos deudas. Ayúdanos. Leí el mensaje 3 veces. Luego miré a Alejandro. Es de Sofía, dije. La mujer por la que Carlos me dejó. Le mostré el mensaje. Alejandro lo leyó despacio. Luego arqueó una ceja. ¿Quieres que haga algo?, preguntó con calma. Puedo reconsiderar. Darle otra oportunidad. Miré el mar. Las olas rompiendo contra la orilla. La luna reflejándose en el agua. Pensé en todas las noches que lloré. En el anillo sobre la mesa. En las palabras, no eres suficiente. En la humillación de cancelar una boda. Luego miré a Alejandro. A este hombre que me había escuchado. Que me había visto. Que me había hecho sentir que valía algo sin siquiera intentarlo. No, dije con una calma que sentí hasta los huesos. Creo que las cosas están exactamente donde deben estar. Alejandro asintió. No dijo nada más. Solo levantó su copa. Por el karma, dijo. Por el karma, repetí. No le respondí a Sofía esa noche. Ni la siguiente. Ni nunca. Porque no le debía nada. Ni explicaciones. Ni favores. Ni misericordia. Carlos tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y el universo hizo el resto. Han pasado 6 meses desde ese viaje. Alejandro y yo seguimos en contacto. No es un cuento de hadas. No nos casamos al mes ni nada por el estilo. Pero hay algo real. Algo que se construye despacio. Con respeto. Con tiempo. Salimos a cenar cada semana. Me lleva a lugares que nunca conocí con Carlos. Me pregunta cómo estuvo mi día. Lee los libros que le recomiendo. No sé si terminaremos juntos. Pero sí sé que me enseñó algo que Carlos nunca pudo, que merezco a alguien que me vea. No que me tolere. ¿Carlos y Sofía? Me enteré por una amiga en común que tuvieron que vender el BMW de Sofía para pagar las deudas. Que Carlos no consiguió trabajo por meses porque Alejandro, sin saberlo, tiene influencia en toda la industria de la construcción en Guadalajara. Que Sofía lo culpa a él. Que él la culpa a ella. Que el penthouse en Andares ahora lo rentan porque ya no pueden pagarlo. No me da placer. Pero tampoco me da tristeza. La vida es la maestra más sabia.
Y ella no necesitaba mi ayuda para darle su lección. Si algo aprendí de todo esto, es que la mejor venganza no es el odio. No es la amargura. No es el deseo de que les vaya mal. La mejor venganza es una vida tan increíble que su arrepentimiento se convierte en el soundtrack de tu éxito. Cuando eliges tu propia paz, cuando eliges tu propia felicidad por encima de las migajas que alguien te ofreció, el universo conspira a tu favor. No porque seas perfecta. No porque no hayas llorado. No porque no hayas sentido que te morías. Sino porque te levantaste. Porque te fuiste sola a esa luna de miel. Porque dijiste, no, cuando la vida te pidió que fueras pequeña. La lección no es, encuentra a un hombre rico que se vengue por ti. La lección es que cuando te eliges a ti misma, cuando decides que tu valor no lo define nadie más que tú, todo lo demás se acomoda. A veces de maneras que ni siquiera podrías imaginar. Ahora quiero saber lo que ustedes piensan. Díganme en los comentarios, ¿creen que debía haber ayudado a Carlos? ¿O fue justo que enfrentara las consecuencias de sus actos sin mi ayuda? ¿Soy mala persona por no responderle a Sofía? ¿O simplemente me elegí a mí misma? Quiero saber de qué lado están. Y quiero saber por qué. Y si alguna vez un hombre les ha dicho que no son suficiente, si alguna vez alguien les ha hecho sentir pequeñas, si alguna vez han sentido que su vida no es suficiente para alguien más. Suscríbanse a este canal. Porque esta comunidad es para las mujeres que saben que su valor no lo define nadie más que ellas mismas. Para las que se levantan. Para las que se van solas a esa luna de miel. Para las que dicen, no, cuando la vida les pide que sean menos. Juntas, nos levantamos más fuertes. Nos vemos en el próximo video.